Hola, ¿qué tal? En este video continuaremos estudiando el tema de funciones. En esta ocasión estudiaremos el tema de funciones logarítmicas, enfocándonos primeramente en los logaritmos base. De igual manera continuaremos utilizando la plataforma digital GeoGebra. Cabe mencionar que este es el video 3 de 5 sobre funciones. Primeramente, comprenderemos qué es un logaritmo base. Posteriormente, estudiaremos cómo calcular el logaritmo base de un número. Y finalmente, veremos algunos ejemplos de funciones logarítmicas. Bien, como ya hemos visto, en la sección de recursos podremos encontrar diferente material que nos permitirá poder estudiar más acerca de este tema. Aquí ingresamos a lo que es el tema de funciones y posteriormente seleccionamos la opción de función logarítmica. Y aquí la plataforma nos podrá proporcionar diferente material para poder estudiar más contenido de este tema. Pero, como también ya sabemos, una manera más rápida de poder encontrar un recurso es yéndonos al buscador y colocando la clave del mismo. Aquí tenemos este recurso que nos proporcionará la definición de un logaritmo base. Y aquí nos dice que el logaritmo de un número real positivo en una base de logaritmo determinada es el exponente al cual hay que elevar la base para poder obtener dicho número. Por ejemplo, el logaritmo en base 10 de 1000 es 3 porque 1000 es igual a 10 a la potencia de 3. Si nosotros en la calculadora 10 lo elevamos a la tercera potencia, entonces obtenemos que el resultado es 1000. De la misma manera que la operación opuesta de la suma es la resta y la de la multiplicación es la división, el cálculo de logaritmos es la operación inversa a la exponenciación de la base del logaritmo. O en otras palabras, podemos decir que la inversa de la función logarítmica es la función exponencial. Si esto no ha quedado claro, a continuación les proporcionaré algunos ejemplos sobre cómo calcular el logaritmo base de un número en la calculadora. Bien, entonces, ¿cómo calcular un logaritmo base en la calculadora? Pues para poder realizarlo, tenemos que seguir el siguiente procedimiento. Únicamente seleccionamos la tecla log y escribimos el número de cual queremos obtener su logaritmo base 10. Por ejemplo, para poder calcular el logaritmo base 10 de 7, hacemos lo siguiente. Seleccionamos la tecla log en la calculadora e ingresamos, en este caso, valor de 7. Y esto sería igual a 0.8450. O de igual manera, seleccionamos la tecla log y entre paréntesis escribimos valor de 7, cerramos paréntesis y esto sería igual a 0.8450. Un segundo ejemplo es este. Log de 5 igual a 0.6989. O de igual manera, log entre paréntesis 5 es igual a 0.6989. Cabe mencionar que al realizar este procedimiento es importante tomar en cuenta que en realidad estamos calculando el logaritmo base 10 de dicho número. En este caso, estamos calculando logaritmo base 10 de 7 y logaritmo base 10 de 5. Esto debido a que la calculadora únicamente con esta tecla se maneja logaritmo base 10. En cambio, si nosotros queremos calcular un logaritmo, pero que sea de diferente base, entonces podemos implementar lo siguiente. Entonces, ¿cómo calcular un logaritmo base de diferente base en la calculadora? Pues para poder realizarlo, podemos utilizar una propiedad de la función logarítmica llamada el cambio de base, la cual viene dada por la siguiente fórmula. Logaritmo base a de x es igual a logaritmo base k de x entre el logaritmo base k de a, considerando que a viene siendo la base del logaritmo y x viene siendo el número del cual queremos obtener su logaritmo. Un ejemplo de ello es el siguiente. Si queremos calcular el logaritmo base 2 de 15, realizamos el siguiente procedimiento. Escribimos logaritmo de 15
entre logaritmo de 2, esto es igual a 3.9068. O de igual manera, lo podemos escribir en forma de fracción. Logaritmo de base 10 entre paréntesis 15 entre logaritmo de base 10 entre paréntesis 2, y esto nos da el mismo resultado. Entonces, como se pueden dar cuenta, para poder calcular un logaritmo de diferente base en la calculadora, utilizamos de igual manera la tecla log. Sin embargo, tenemos que considerar que el número del cual queremos nosotros calcular su respectivo logaritmo lo debemos poner, en este caso, en el numerador, y la base que queremos implementar del logaritmo iría en el denominador. Y de esa manera es como nosotros podemos obtener un logaritmo de diferente base en la calculadora. Bien, ahora procederemos a ver algunos ejemplos de funciones logarítmicas. Y de igual manera, para poder encontrar más rápidamente el recurso, podemos irnos al buscador y colocar la clave del mismo. Aquí tenemos este recurso, ingresamos, y aquí podremos ver algunos ejemplos de funciones logarítmicas. Bien, primeramente vamos a establecer la función. Bien, establecemos este coeficiente. Vamos a cambiar la base del logaritmo. Y con esta función está bien. Muy bien. Aquí vemos el ejemplo de la función 2 por el logaritmo base 4 de x. Y vemos también cuál es la estructura de esta función. Es importante mencionar que el hecho de cambiar el coeficiente no va a generar que cambie la estructura de la función logarítmica, pero sí puede cambiar la orientación en el plano cartesiano. Vamos a ver un ejemplo de ello. Entonces, aquí por ejemplo, como pueden darse cuenta, ahora tenemos la estructura de la función menos 2 por el logaritmo base 4 de x. Y como pueden ver, observamos que la estructura de la función sigue siendo la misma, lo único que cambió es la orientación en el plano cartesiano. Como pueden ver, en el ejemplo anterior, la función estaba dada de esta manera. En cambio, si el coeficiente ahora es negativo, pues la función sigue teniendo la misma estructura, lo único que cambia es su respectiva orientación. Bien, ahora, ¿qué pasa si nosotros cambiamos la base del logaritmo? Aquí, por ejemplo, esta función tenemos menos 2 por el logaritmo base 2 de x. ¿Y qué es lo que sucede al cambiar la base del logaritmo? Pues esto va a generar que la función pase por diferentes puntos en el plano cartesiano en el eje x. En este caso, tenemos logaritmo base 2. Entonces, la recta va a pasar por el punto 2 en el eje x. Por ejemplo, si nosotros cambiamos la base, en este caso le ponemos ahora base 4, podemos observar ahora cómo la recta, de acuerdo al coeficiente, sigue teniendo la misma estructura. Lo único que pasa es que ahora pasa por un diferente punto en el eje x. En este caso tenemos base 4, entonces la recta va a pasar por el punto 4 en el eje x. Es importante mencionar también que el coeficiente que multiplica el logaritmo también tiene que ver en cuanto al punto en el que la recta pase por el eje x. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, aquí les explico. Si nosotros le cambiamos el coeficiente a la función, podemos observar lo siguiente. Como les dije, la base del logaritmo señala el punto en el que la recta pasa por el eje x. Pero por otro lado, el coeficiente que multiplica el logaritmo
señala el punto en donde la recta pasa por el eje Y. Por ejemplo, tenemos aquí 3 multiplicando el logaritmo y tenemos base 4. Esto quiere decir que la recta va a pasar entre los puntos 3 en Y y 4 en X. Aquí se pueden ver, tenemos que la recta pasa por el punto 4 en X y por el punto 3 en Y. Si nosotros ahora, por ejemplo, tenemos menos 1 por el logaritmo base 4 de X, entonces podemos observar que la recta de igual manera pasa por el punto 4 en X, pero se ubica en el punto menos 1 en Y. Y lo mismo ocurre con la base. Aquí, por ejemplo, menos 1 por el logaritmo base 3 de X, pues la recta pasa por el punto menos 3 en X y menos 1 en Y. Pero si nosotros le sumamos un coeficiente más, lo único que va a pasar es que se va a deslizar la función. De igual manera, tenemos la función en menos 3 en X, pero como le sumamos un coeficiente, esto va a generar un desplazamiento. Se encontraba en menos 1 en Y, pero como tenemos un coeficiente, entonces se desplaza una posición hacia arriba, quedando ahora en la posición 0 en Y. Y esos son algunos ejemplos de funciones logarítmicas. Bien, para finalizar, haremos unos ejercicios de refuerzo sobre este tema. Primeramente, responderemos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la función inversa de la función logarítmica? Si gustan responder a esta pregunta, pueden ponerle pausa al video y contestarla. Aquí yo les voy a proporcionar la respuesta. Pues como vimos en la definición, la inversa de la función logarítmica es la función exponencial. Bien, como siguiente ejercicio, de estas 4 opciones, habrá que seleccionar cuál de ellas corresponde a la función 4 logaritmo base 4 de x. Aquí yo les voy a proporcionar la respuesta. Si gustan ponerle pausa al video y contestar el ejercicio. Bien, una manera fácil de identificar es fijándonos tanto en el coeficiente como en la base del logaritmo. Como les mencioné en los ejemplos, esto nos permitirá poder saber los puntos por donde pasa la función logarítmica. En este caso, también les dije, la base representa el punto en el que pasa por el eje X y el coeficiente representa el punto por el que pasa en el eje Y. Entonces, fijándonos en esas opciones, podemos observar primero aquí cómo esta función pasa por el punto 4 en X, pero pasa por el punto 3 en Y. Entonces no corresponde a esta función, así que podemos descartarla. Entonces, fijándonos en esta segunda opción, podemos observar cómo la función pasa por el punto 4 en Y, pero no pasa por el punto 4 en X. Entonces, también podemos descartarla. Y de estas dos opciones, podemos observar que esta función pasa por el punto 4 en Y, pero por el punto 3 en X. Entonces, tampoco corresponde. Así que, solamente nos quedaría esta opción, que como pueden ver, esta función pasa por el punto 4 en Y y por el punto 4 en X, lo cual corresponde con la función determinada. Y es por ello que esta vendría siendo la respuesta correcta a este ejercicio. Y bueno, esto sería todo acerca de este tema. Y los invito a ver los siguientes videos, donde en el video 4 de 5 continuaremos con el tema de funciones logarítmicas, pero ahora enfocándonos en los logaritmos naturales. Y posteriormente, en el video 5 de 5, estaremos estudiando el tema de funciones cuadráticas. De mi parte esto ha sido todo. Muchas gracias.